Listo, muchachos. Mm, entonces, para calcular el vector de Poynting, básicamente lo que yo voy a tener acá es algo así y algo así. Sí, voy a tener sí, voy a tener un conductor, sí. Voy a tener acá radio A, entonces acá valdrá A, sí. Y entonces voy a tener un campo magnético, voy a tener un J que va a ir hacia allá. Sí, digamos que yo esto lo coloco así, X, Y, mm, sí, X, Y, Z. Sí, voy a tener un problema más o menos así. Me pinto bien los ejes coordenados. Vale. Y lo que me piden hallar es Z, X, Y. ¿Cierto? Y lo que me piden encontrar es el vector de Poynting, ¿no? Entonces, em, ¿qué es lo que pasa? Sí, el campo magnético, la corriente en este caso va así, ¿sí? Y si la corriente va así, entonces el campo magnético irá rotando alrededor del alambre, algo así, ¿no? Sí, por la regla de la mano derecha, ¿no? Yo tendré el campo magnético así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el campo magnético, en norma, mejor dicho, utilizando Ampere, entonces esta es mi trayectoria amperiana. Entonces, esta es la trayectoria amperiana. Sí, y entonces utilizando Ampere, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener que la integral de B punto dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Es decir, en este caso, note que esto es simplemente B por 2 pi r igual a mu sub 0 por la corriente encerrada que será J por el área del loop amperiano. Este es el área de la trayectoria amperiana. ¿Sí? Y entonces, pues esto sí puede ser 2pi por r igual a mu 0 por j por pi por r al cuadrado. Esto por b. Entonces b va a ser igual a mu 0 por j por pi por r al cuadrado. Entonces, mentiras. Pi con pi se me va, r se me va con este de acá y me quedaría que esto sí puede ser mu 0, mu 0 por j sobre 2pi, mu 0 por j sobre 2pi sobre 2r, disculpen. ¿Sí? Y este pues me va a dar un b que depende de r, ¿no? En la superficie del cilindro, del cilindro, B va a ser igual a, o la norma de B, va a ser B evaluado en A, es decir, mu 0 por J sobre 2A. ¿Listo? De esta manera, entonces el vector de Poynting va a ser igual a E cruz V sobre mu 0. ¿Sí? Es decir, esto va a ser
E cruz V. Vean que E va hacia arriba, ¿sí? Digamos, acabo de pintar el E. E va así, hacia arriba, ¿no es cierto? Y cuando haga E cruz V, ¿sí? E cruz V, me va a dar en una dirección, digamos, si B va, en este caso no se está viendo en mis manos, pero si hago regla mano derecha, por ejemplo, en la superficie, lo que me va a dar es que este S va a apuntar hacia adentro, o sea, sobre la superficie del cilindro va a apuntar hacia el centro del cilindro, ¿sí? Entonces, yo qué sé, voy a pintarlo con el verde, ¿listo? Entonces, S va a ir así, S va a ir en este sentido, ¿listo? Entonces, sí, entonces, S va a ir como hacia adentro del cilindro, es decir, contrario a la dirección normal del cilindro, entonces esto simplemente será E que es, entonces, la norma de S va a ser la norma de E por la norma de B, por el seno del ángulo que forman los dos, que es el seno de pi medios, sobre m sub 0, ¿sí? La norma de E la puedo sacar de ley de Ohm, es decir, esto simplemente va a ser la norma de J, o simplemente J, uh, sobre sigma, por la norma de B, que va a ser mu sub 0 por J sobre 2A, ¿no es cierto? Y esto sobre mu sub 0, es decir, esto va a ser J cuadrado J cuadrado, mu sub 0 con mu sub 0 se me va, J cuadrado sobre 2A sigma. ¿Sí? Y entonces el S va a ir en el sentido hacia adentro del centro del cilindro, apuntando desde la superficie hacia el centro del cilindro, es decir, J va a ir en 2A sigma, en la dirección menos normal a la superficie del cilindro. ¿Sí? Y ese sería, dame un segundo, acá me equivoqué, acá el R va, es acá arriba, discúlpenme. Entonces acá no es con A acá, sino A acá, ¿sí? Y entonces el A no va acá abajo, sino que va arribita. Entonces el A viene por acá y el A viene por acá. ¿Listo? Ya sería la respuesta de ese problema. Sí, literalmente estos problemas de qué, de vector de Poynting es calcule el campo eléctrico, calcule el campo magnético y encuentre el vector de Poynting, pero no es tan complicado. Sí, acá ya encontramos el vector de Poynting sobre la superficie del cilindro. ¿Listo?